Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Que Agne Simonsson fichara por la Real fue algo inaudito. El jugador llegó a Donostia en 1961, cedido por el Real Madrid, dentro de la operación en la que se hizo con los servicios de Araquistain. Para dar una idea de la dimensión de Simonsson, no hay más que recordar que el sueco había jugado la final de la Copa del Mundo de 1958 contra Brasil, aquel partido que acabó con 5-2 para la selección canariña. Simonsson marcó uno de los 2 goles de Suecia aquel día, entonces el 4-2, antes de que Pelé cerrara la anotación de aquel mundial ya en el último minuto del partido. Simonsson no dio mal nivel en la Real, jugó 22 partidos y marcó 9 goles, aunque sus actuaciones no evitaron que el equipo Churiurdin se fuera a segunda división al finalizar la liga 1961-62. Nadie habría imaginado el desenlace fatal de aquel curso cuando el sueco marcó su primer gol. Fue en la tercera jornada de liga, después de que la Real cayera estrepitosamente en Tenerife 4-1 contra el equipo que finalmente acompañó a los realistas a segunda, y sumara después por 2-1 en Atocha una victoria ante un FC Barcelona que acabó siendo subcampeón. El primer gol de Simonsson no pudo llegar en mejor escenario, San Mamés, y fue además un gol enormemente importante, como lo son todos los que llegan en un derbi. La victoria ante el Barcelona y el mal inicio de temporada del Athletic, que era penúltimo y el único equipo que no había sumado punto alguno junto al Betis tras haber perdido 0-1 en su campo ante el Racing y 2-1 en su visita al Sevilla, hicieron que en Bilbao se hablara de la Real con encendidos elogios y traspasándole un favoritismo en el derbi, cosa que por historia nunca se había dado con claridad hasta aquella época para los realistas. La Real en todo caso demostró un buen nivel en San Mamés, quizá también por las carencias de su rival, y mereció la victoria que por cierto no consiguió. Lo cierto es que la primera parte tuvo un claro color Churiurdin, y la única pena fue que la Real se marchara al descanso con un único gol de ventaja, gol que llegó en el minuto 24. Su autor, Villa, también procedente del Real Madrid, en una espléndida jugada personal en la que sentó hábilmente a varios jugadores del Athletic y salvó la salida de Carmelo con un gran disparo por bajo. Un derbi es por definición un partido impredecible, y a pesar de la clara superioridad Churiurdin, el Athletic le dio la vuelta al marcador en apenas 2 minutos tras el descanso. En el 51, Merodio marcó el gol del empate, un disparo fuerte, pero ante el que Goicoechea, portero realista, pudo hacer algo más. Y en pleno desconcierto de la Real, solo un minuto después, llegó el 2-1, rematando de cabeza a Koldo Aguirre un centro de Uribe. En ese primer cuarto de hora de la segunda mitad, el Athletic sí fue superior a una Real noqueada por los 2 golpes que recibió. Pero el derbi, además de impredecible, es un partido en el que manda lo anímico, y entonces el viento soplaba a favor de los bilbaínos. Todo volvió a cambiar en cuanto la Real serenó su juego y empezó a llevar al Athletic a su área. Fruto de esa presión, en el minuto 70 llegó el gol del empate, en un córner que desembocó en un lío tremendo en el área local que resolvió Cacho mandando el balón a la red. La alegría, eso sí, le duró a la Real 3 minutos, los que tardó Uribe en conectar un disparo sin demasiada fuerza pero sí muy colocado que sorprendió a Goicoechea. Subía al marcador de San Mamés un 3-2 que no parecía justo para los méritos de unos y otros. Y entonces llegó la jugada que cambió el rumbo del derbi. Simonsson no hizo un gran partido en San Mamés, no fue determinante en el juego en el que destacaron otros jugadores del equipo Churiurdin. Villa, por ejemplo, había marcado un golazo para abrir el marcador. No se había visto demasiado al sueco, aunque este había colaborado en el arranque de esa jugada del primer tanto. Apareció, eso sí, cuando lo hacen los grandes, cuando ya no queda tiempo para más. En el último minuto del partido fue cuando Simonsson anticipó dónde iba a mandar el pase Gaviola. Inmejorablemente colocado después de desmarcarse, el delantero realista conectó un precioso cabezazo ante el que nada pudo hacer Carmelo para silenciar San Mamés. 3-3 y ya no había tiempo para más. El primer gol de Simonsson había servido para lograr un punto en la catedral y para privar al Athletic de una victoria que ya acariciaba con los dedos. Que un jugador extranjero decida un derbi en San Mamés siempre ha sido algo interesante de ver, y Simonsson fue pionero en estas lides. Su gol en el último minuto dio un muy sabroso empate ante el Athletic que hacía pensar que la temporada iba a ser bien distinta. El conjunto bilbaíno sí reaccionó con el paso de los partidos y acabó la liga en 5ª posición. La Real subió con el empate en San Mamés a la 9ª posición, su mejor registro en toda la temporada, pero una segunda vuelta en la que perdió 11 de los 15 partidos que jugó condenó al equipo al descenso a segunda. El gol de Simonsson en San Mamés fue uno de los pocos momentos felices de la temporada, quizá el más notable de todos, y un debut goleador inmejorable para un jugadorazo sueco que no pudo hacer gran carrera en la Real.